Bienvenidos a Flash Mundial, el espacio donde viajamos por los momentos que cambiaron la historia. Y por los errores que, a veces, terminaron cambiando el destino del mundo. Hoy les traigo una historia fascinante, como una confusión con las unidades de medida llevó a Cristóbal Colón a descubrir un continente entero. Sí, así como lo oyen, cuando Colón confundió lo que era una milla, terminó llegando a América. A finales del siglo XV, Europa vivía una época de exploraciones, descubrimientos y cálculos arriesgados. Los mapas eran imprecisos, los mares desconocidos, y las matemáticas, aunque avanzadas, seguían dependiendo de interpretaciones humanas. En ese contexto, un marino genovés convencido de que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, caminaba por las calles de Salamanca. Era el año 1486, y Cristóbal Colón buscaba audiencia con los reyes católicos. Quería su apoyo para una empresa que muchos consideraban una locura, cruzar el Atlántico hasta alcanzar Asia directamente. Colón ya había intentado convencer al rey de Portugal, Juan II, pero sin éxito. En Castilla, las cosas no iban a ser más fáciles. En Salamanca se encontró con una muralla de sabios, teólogos y astrónomos dispuestos a desmontar sus argumentos. Washington Irving, en su biografía de 1828, describió esa escena con dramatismo: Colón frente a una fila de maestros que se reían de su idea de una tierra redonda. Pero lo cierto es que, en el siglo XV, los académicos ya sabían perfectamente que el planeta era esférico. El problema no era la forma, sino el tamaño. Desde tiempos antiguos, los griegos habían demostrado que la Tierra era redonda. Pitágoras, Platón y Aristóteles lo habían defendido. Y siglos antes de Colón, un sabio llamado Eratóstenes había hecho algo extraordinario. Midió el tamaño de la Tierra comparando las sombras del Sol en dos ciudades egipcias, Siena y Alejandría. Calculó que la circunferencia del planeta era de unos 250.000 estadios, una estimación sorprendentemente cercana a la real. Pero el problema fue que esa medida no fue la que más se difundió. Con el tiempo, el valor adoptado por Ptolomeo, otro gran astrónomo, redujo el tamaño de la Tierra en casi un 30%. Así, durante siglos, se creyó que nuestro planeta era mucho más pequeño de lo que realmente es. Y allí es donde entra Colón. El navegante había estudiado todo lo que pudo sobre astronomía y geografía. Tenía libros, mapas y sobre todo una fe inquebrantable en su idea. En uno de esos textos, el compendio de astronomía del sabio persa Al-Farn, encontró una cifra que consideró clave: la Tierra medía 2.400 millas. Hasta ahí, todo iba bien. El problema fue que Colón interpretó mal qué tipo de milla era esa. Al-Farn había usado la milla árabe del califa Al-Mamun, que equivalía a casi unos 973 metros. Si se multiplicaba, daba una circunferencia de unos 40.000 kilómetros, casi idéntica a la medida real. Pero en Europa medieval, esa unidad se confundía a menudo con la milla romana, de unos 1.480 metros. Y Colón fue todavía más lejos. Adoptó una equivalencia de solo 1.250 metros, la que usaban los marinos en sus cartas náuticas. ¿El resultado? Según sus cálculos, la Tierra tenía un perímetro de apenas 25.000 kilómetros. En otras palabras, un planeta mucho más pequeño, y por tanto, un océano mucho más corto de cruzar. Con ese error bajo el brazo, Colón creyó que Asia se extendía mucho más hacia el este de lo que realmente lo hace. Imaginaba que tras navegar unas pocas semanas hacia el oeste desde las Islas Canarias, llegaría directamente a Japón. Los expertos de Salamanca, claro, no lo veían tan claro. Sabían que la distancia era mucho mayor, y que ningún barco de la época podría llevar suficiente provisión para semejante viaje. Pero hubo alguien que sí creyó en él, el dominico Diego de Deza, un influyente teólogo que se convirtió en su protector. Gracias a su apoyo, Colón logró que su proyecto llegara finalmente a los oídos de Isabel la Católica. El resto, ya lo sabemos. En 1492, Colón zarpó convencido de que estaba a punto de alcanzar las costas asiáticas. Pero lo que encontró fue un continente completamente nuevo, desconocido para Europa, América. Y todo, en parte, gracias a un error de cálculo. 5 siglos después, en 1999, la NASA cometió un desliz similar. La sonda Mars Climate Orbiter se estrelló contra la atmósfera de Marte porque los ingenieros de un equipo usaron pies en lugar de metros para sus cálculos. Un simple malentendido en las unidades de medida costó $125 millones. Colón, en cambio, tuvo más suerte. Su confusión con la milla no lo llevó al fracaso, sino a uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia. A veces, los errores más grandes abren las puertas a los hallazgos más inesperados. Quizá por eso la historia de Colón sigue siendo tan fascinante. No fue solo la historia de un navegante obstinado, sino la prueba de que, incluso equivocados, los seres humanos seguimos buscando nuevos horizontes.
Soy la voz detrás de Flash Mundial, y si te gustan las historias donde la curiosidad y el azar se cruzan para cambiar el curso del mundo, no olvides seguir este canal. Nos escuchamos en el próximo episodio.